Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí y vamos a continuar justo donde lo dejamos al final de nuestro último programa, que es en Gálatas capítulo 1. Y nos detuvimos en el versículo 7. Y de nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, realmente apreciamos todas sus cartas. Agradecemos su ayuda financiera, que por supuesto es necesaria. Tenemos que pagar por el tiempo de transmisión. Nadie nos financia, pero el enfoque principal que nos gusta hacer es lograr que las personas estudien la palabra de Dios por su cuenta, porque es la forma más rápida de pasar una noche en casa. Apaga esa estúpida televisión y consigue algo que realmente, todo menos yo, ¿eh? No me siento así. Pero, sabes, no pude evitar notar cuando estaba viendo el Super Bowl la otra noche. Y trajeron fragmentos de algunas de estas comedias y por supuesto no las veo. Irish y yo no hemos tenido televisión encendida en una noche de semana en años porque estamos viajando cada noche de todos modos. Pero cuando vi solo algunos de esos avances de algunas de las comedias, pensé, ¿cómo es posible que personas inteligentes se sienten ahí y vean ese tipo de cosas? Pero lo que sea, es un país libre, ¿sabes? Y no podemos legislar la moralidad. Lo he dicho desde el primer día, pero apaga esa cosa y agarra tu Biblia y una concordancia. Es todo lo que realmente necesitas. Y comienza a estudiar. Solo estudia. Persigue estos temas de principio a fin, porque lo asombroso de este libro es que todo encaja. Estábamos hablando justo en el tiempo de descanso. Hay muchas personas que piensan que se contradice en algunos lugares. No, no se contradice. Es solo la gran diferencia entre la ley y gracia. De hecho, supongo que es mejor que lo ponga en la pizarra. Ya es hora de que tengamos una nueva perspectiva sobre esto, porque quieres recordar eso. Cuando Dios llamó a Moisés a la montaña allá en Éxodo, le dio la ley. Moisés la bajó de la montaña y se la dio a la nación de Israel. Y así, Israel vino bajo la ley, no el resto del mundo, solo Israel, pero como dice Romanos 3, todo el mundo cayó bajo el poder de condenación de la ley y demostró que nadie es justo, no. Pero en cuanto a la palabra que me gusta usar, sé que es más o menos mundana, pero el modus operandi, en otras palabras, el modo de operación de la ley fue dado solo a Israel. Entonces, como vamos a ver ahora, al entrar en Gálatas y el relato de Pablo sobre su apostolado, ahora encontramos que Pablo es el personaje central y a ese hombre se le revelaron estas doctrinas, no de la ley, sino de la gracia, y la gracia no está confinada a la nación de Israel, sino que es principalmente para los gentiles, pero también incluye el judío. Un judío puede ser salvado al igual que un gentil, pero es principalmente el tiempo de Dios para llamar a los gentiles de entre el mundo incrédulo. Está bien, ahora bien, el mensaje de Pablo, como vimos en nuestro estudio de las primeras 2 cartas a los Corintios, era para el mundo pagano, y él podía acercarse a estas personas paganas y abyectas con nada más que el Evangelio, la gracia de Dios. ¿Y saldrían de su paganismo y se convertirían en creyentes? O, como normalmente nos gusta usar el término, aunque ciertamente ha perdido su eficacia, cristianos. Porque verás, hoy en día casi cualquiera y cualquier cosa puede ser llamada cristiana. Pero aquí tenemos, ahora, en el versículo 7, que no era otro evangelio el que estaban trayendo, sino que sería una perversión
del Evangelio de Cristo. Ahora, cada vez que hablamos del Evangelio de Cristo, por supuesto, tenemos que volver a donde está más explícitamente expuesto. Y eso es, como la mayoría de ustedes aquí en el estudio saben de todos modos, 1 Corintios 15. Esos primeros 4 versículos. Esta es la explicación más clara. Esta es la explicación más clara del Evangelio. Pablo, que puedes encontrar en cualquier lugar. Ahora, él se referirá a ello como el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de Dios, mi Evangelio, como vimos en un par de programas atrás. El Evangelio según la revelación de los misterios. Pero es este Evangelio. 1 Corintios capítulo 15 versículos, no al 4. Y lo miraremos una y otra vez. Además, hermanos, les declaro el Evangelio, no un evangelio pervertido, no un evangelio corrupto, sino el Evangelio que les prediqué, en el cual también lo han recibido ahora. Recuerden, en el último programa señalamos cómo le dirigió Pablo, incluso a la iglesia carnal en Corinto, santos. ¿Ven? Santos, a los que están santificados en Cristo Jesús, incluso los corintios, ¿de acuerdo? Así que él dijo, por este evangelio ustedes son salvos si mantienen en memoria lo que les prediqué, no lo que Pedro y los 12 en Jerusalén tienen, sino lo que yo les prediqué, dice Pablo. Ahora el versículo 3. Porque dice, les entregué primero de todo eso que también recibí. Y vamos a ver eso ahora en Gálatas. En un momento les prediqué aquello que también recibí. ¿Cómo es eso? Y aquí viene el Evangelio, como Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó muerto. Después de 3 días y 3 noches, ya saben lo que pasó. Fue sepultado y resucitó, versículo 4 nuevamente, al tercer día, según las Escrituras. En otras palabras, mucho. Antes de que el mundo o el universo fueran creados, Dios ya tenía todo el esquema de las cosas trazado. No fue sorprendido. Toda la experiencia humana fue replaneada. Y el plan de redención ya estaba en marcha mucho antes de que Adán fuera creado. Y aquí está, cómo Cristo murió, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Se profetizó y ahora todo lo que el hombre tiene que hacer para la salvación es creerlo. Y vamos a ver eso tan claramente a medida que avancemos en esta pequeña carta a los Gálatas. Está bien, regresa aquí de nuevo si puedes. Gálatas capítulo 1. Ahora pasaremos al versículo 8. Oh, los horrores que van a caer sobre las personas que son culpables. De lo que Pablo está hablando en el versículo 8, me estremezco al pensar en lo que un día tendrán que experimentar, porque mira lo que dice, aunque nosotros, versículo 8 de Gálatas 1, aunque seamos un ángel del cielo, prediquemos cualquier otro evangelio que no sea el que les hemos predicado. Y solo les mostré lo que eso era, cómo Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y si predican cualquier otra cosa que no sea eso, sea anátema. Ahora, esa es una palabra horriblemente fuerte. Ahora, no está hablando solo de tal vez terminar 15 o 20 años en prisión. No está hablando solo de tal vez una pena de muerte. Pablo está hablando de una separación eterna de Dios, una condena eterna para estas personas que están corrompiendo y pervirtiendo el puro evangelio de la gracia. Eso es suficiente para asustar a cualquiera. Está bien, versículo 9. Y es de nuevo cada vez que ves la Escritura, ya sea Pablo, Moisés, los profetas o los evangelios, no me importa dónde esté. Cuando hay una repetición, tómalo en cuenta. Está ahí con el propósito de llamar nuestra atención.
Y así, aquí en 2 versículos ahora dice, pero aunque nosotros, un ángel del cielo, prediquemos cualquier otro evangelio, sea anatema, versículo 9, como dijimos antes. Así que lo digo ahora de nuevo, sí, alguno. Ahora la palabra hombre está en cursiva, así que ya había hecho referencia a un ángel. Entonces dice, si alguno predicar cualquier otro evangelio, que no sea el que han recibido, es decir, de los labios de este apóstol, sea maldito ahora. Pablo no estaba hablando ahí por maldad, Pablo no estaba hablando ahí por envidia de algún otro ministro, estaba escribiendo por inspiración del Espíritu, y el Espíritu está enfatizando que si adulteramos y si pervertimos el verdadero evangelio, estamos en peligro de ser malditos. Ahora saben, la apostasía es algo terrible. La mayoría de las personas ni siquiera saben qué significa apostasía. De hecho, he tenido personas bien intencionadas, y no digo esto en ridículo, porque sé que yo estuve allí una vez. Bueno, ¿qué es la apostasía? ¿Es eso algo que enseñaron los apóstoles? Bueno, no tiene nada que ver con los apóstoles. La apostasía es apartarse de la verdad revelada, de las Escrituras. Eso es lo que es la apostasía. Es apartarse de las verdades reveladas, de las Escrituras. Recuerdo, creo que lo compartí en el programa, sé que lo hice en algunas de las clases aquí en Oklahoma. Alguien me había enviado un pequeño folleto del viejo pastor de radio, J. Vernon McGee, quien ahora ha partido para estar con el Señor. Y el pequeño folleto tenía derechos de autor en, creo, 1971. Y él estaba recordando una conversación que tuvo con el hombre en ese momento, creo que era el doctor Sweeting o Culbertson, no recuerdo cuál de los dos, que era presidente del Instituto Bíblico Moody en 1971. La gente de Moody sabrá quién fue, pero de todos modos estaban en una conferencia bíblica en LA, y tal así. Vernon McGee lo estaba recordando en su pequeño mensaje, y él dijo que durante el transcurso de esa semana de la conferencia bíblica, él y el doctor, cualquiera que fuera de Moody, y un par de otros teólogos bien conocidos, estaban de visita, y este presidente de Moody hizo esta declaración. Ahora, recuerda, el elemento tiempo, 1971. Y ese hombre hizo la declaración de que nunca podría imaginar la apostasía de la iglesia en ese momento, 1971. No tenía idea de que la iglesia caería en tal apostasía a menos que estuviera en la tribulación. Ahora, eso fue hace más de 20 años. ¿Qué pensaría hoy? Simplemente lo harían. No podían manejarlo. Pero mira, hemos sido programados para ver cómo todo esto se va infiltrando y simplemente lo aceptamos, lo acomodamos. Pero escucha, estamos en un estado de apostasía tan alarmante que es preocupante. ¿Y por qué estas personas no pueden ver lo que dicen estos versículos? Están bajo la condenación de ser malditos por pervertir el evangelio. Está bien. Hacemos al versículo 10. Ahora, Pablo dice, persuado a los hombres, a Dios. ¿A quién está sirviendo? Bueno, ciertamente no, hombres. Porque Pablo, como yo sabes, no recibía un salario. Pablo dijo que no tenía que estar en deuda con nadie. Si necesitaba algo de dinero, salía y vendía algunas tiendas, ¿verdad? Y así no tenía que preocuparse por perder su salario. Así que no tenía que servir a los hombres. Y aquí está, busco complacer a los hombres. Porque si aún complace a los hombres, no debería ser, no podría ser el siervo de Cristo. Es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Oye, ¿no puedes servir a ambos? No puedes complacer a Dios y a Mamón, es lo que creo que incluso dijo Jesús. Pero escucha, este apóstol dice, no hay forma de que esté aquí sufriendo prisión, sufriendo golpizas, sufriendo naufragios, sufriendo frío y calor y desnudez, todas las cosas que estudiamos en la carta a los Corintios.
Él dijo, no hice eso solo para estar sirviendo a los hombres, sino que lo hizo porque era el siervo de Jesucristo. Ahora, eso me recuerda a un versículo en Efesios. Vamos a dar la vuelta un momento, cariño. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Comenzando en el versículo 1. Y esto, por supuesto, es toda la motivación, este apóstol. Efesios 3, versículo 1, por esta causa, en otras palabras, lo que acaba de escribir en el capítulo 2, especialmente yo, el prisionero de Jesucristo, por qué personas, ustedes, gentiles. ¿Ves eso? Ahora, en el Antiguo Testamento todo era para el beneficio de Israel, pero el apostolado de este hombre es para nuestro beneficio como gentiles. Y luego continúa con el versículo 2. Si has oído hablar de la dispensación o la administración de la gracia de Dios, no de la ley o del sistema mosaico, pero si has oído hablar de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada, y luego ¿dónde? A ustedes, está bien, justo como lo tengo en la pizarra, justo exactamente como lo tengo en la pizarra. Dios reveló al apóstol Pablo estas doctrinas de gracia. ¿Y qué hizo con eso? No como lo hizo Moisés con Israel y solo con Israel, sino que Pablo lo lleva principalmente a los gentiles. Ahora, es cierto que fue primero a los judíos, ¿no? Siempre iba a la sinagoga de los judíos para hacer su presentación y ellos la rechazaban y se iba a la calle a los gentiles. Y así, a esto se refiere que se le dio la gracia de Dios y Él nos la dio a nosotros como gentiles. Está bien, ahora si regresan, si pueden, al capítulo 1 de Gálatas. Y de nuevo el versículo 10, si le agradara a los hombres, no podría ser ese siervo de Cristo. Sería absolutamente imposible. Ahora, al pasar al versículo 11, vaya, se pone interesante. Desearía, o cómo desearía, que la gente estudiara Gálatas 1 y 2 hasta que casi lo supieran de memoria y conocieran el contenido de estos dos capítulos, cómo pones tu nombre y dirección, y simplemente hará volar todo el polvo y las telarañas de confusión, porque esto lo abre todo. Versículo 11, certifico, garantizo que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre. Está bien, me repetiré una vez más. ¿Qué está reclamando? Apostolado. Autoridad, no por ninguna relación con los 12, y está completamente roto con su pasado judío, y ahora es el siervo del Señor resucitado y ascendido. Está bien, versículo 12, porque ni lo recibí. Hombre ni me fue enseñado, es decir, por hombre. Pero, ¿dónde lo obtuvo? Por la revelación que ha de Jesucristo. Ahora, ¿quieren recordar? Volvamos, si pueden. Primera de Corintios, tenemos que seguir repitiendo. Regresen a Primera de Corintios, capítulo 15, donde acabamos de dejar con la explicación más clara del Evangelio. Ahora, comenzando en el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 15, y ahora el versículo 5. Y así fue visto por Cefas. Y ese, por supuesto, es el término que Pablo suele usar para el apóstol o el discípulo Pedro. Él fue visto por Pedro. Y luego de los 12, ahora, eso no es una contradicción en términos, he tenido que explicar esto a la gente, y hay un buen momento para detenerse y explicarlo. Si fue visto por Pedro, entonces, ¿cuántos deberían quedar? Once. Entonces, ¿por qué usa el número 12? Bueno, la palabra 12 se usó como un término generalizado para un grupo de personas, así como usarías el término el Sanedrín o el Sanedrín, como prefieras pronunciarlo, o los 70. Ahora, ese era solo un término que se aplicaba a ese grupo general de personas. Ahora, lo mismo con los 12. A pesar de que Pablo solo se refería ahora a los 11 restantes, aún podía llamarlos legítimamente los 12. Ahora, eso sucede en un par de otros lugares. Por eso estoy haciendo hincapié en esto.
Dice los 12, cuando sabemos que no estaban los 12 allí, está bien, eso es gratis. Y fue visto por Pedro, luego por los 12 o el resto de ese grupo, y después de eso fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte permanece hasta el presente, que recuerda, ahora es alrededor del 60 después de Cristo, aproximadamente 31 años después de la crucifixión, lo que significa que todas estas personas podrían haber estado en sus 20 o 30 años y todavía están vivas. Luego en el versículo 7, después de eso, fue visto por Santiago y luego por todos los apóstoles. Ahora en el versículo 8 y por último, fue visto. Lo vio, él fue visto por mí también, como uno, por supuesto, que nació fuera de tiempo o antes de tiempo. ¿Está bien? Ahora creo que tenemos tiempo. Regresemos hasta los Hechos, si te parece bien, y volvamos al capítulo 22 de Hechos. Hechos 22, versículo 17. 18 y continuaremos hasta el versículo 21, Hechos capítulo 22, porque quiero que veas por qué el apóstol Pablo está haciendo un gran énfasis en haber visto y oído todas estas cosas del Cristo resucitado. Ahora siempre estoy tratando de hacer que la gente vea que si te quedas en los evangelios, y no hay nada de malo en leer el evangelio, no me malinterpretes, pero eso era Cristo. Antes de la obra de la cruz, eso fue antes de la expiación, se ha derramado sangre. Y fue bajo la ley. Todo. Estaba de acuerdo con el sistema legal judío, nada del evangelio de la gracia, y Pedro lo continúa en el ministerio temprano de los Hechos. Pero este apóstol, ahora, de lo único que habla es del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que ahora ha ascendido a la gloria. Oh, qué diferencia. ¿Qué diferencia? De hecho, justo le estaba señalando a alguien en el tiempo de descanso, y mucha gente no entiende estas cosas. Tomas las pequeñas epístolas judías al final de nuestro Nuevo Testamento, Santiago 1 y 2, Pedro 1, 2, 3, Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Sabes qué? La palabra Serusep ni siquiera se menciona. No verás la palabra cruz en esas pequeñas epístolas judías, porque para ellos no era el pináculo de la información, como sucede con Pablo. Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado, ¿ves? Y eso es todo lo que sabe, es la obra de la cruz. Y es por eso que ahora tienes Hechos 22, porque lo vio en el poder de la resurrección, lo vio en su ascensión, ¿ves? Hechos 22, comenzando en el versículo 17. Y sucedió que cuando volví a Jerusalén, ahora esto es más adelante en su ministerio, ya ha estado entre el mundo gentil, e incluso mientras oraba en el templo estaba en un éxtasis, y lo vi al Señor Jesús, lo vi diciéndome, apresúrate, sal rápidamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelé y golpeé en cada sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu María Esteban, allá en Hechos capítulo 7, yo también estaba de pie y consintiendo en su muerte, y yo guardé o sostuve la ropa de aquellos que lo mataron, y él, el Señor, resucitado y ascendido ahora, me dijo, vete. Bueno, ¿de dónde irse? Jerusalén. ¿Salir? Vete, porque te enviaré lejos a qué pueblo, los gentiles. ¿Ves qué claro es eso? Está bien. Ahora, si vuelves a Gálatas capítulo 1 y ahora el versículo 12, él, por inspiración del Espíritu Santo, se está distanciando de los 12 apóstoles de Israel, Pedro, Santiago y Juan, y el resto de ellos, para mantener su apostolado
puro de cualquier legalismo del judaísmo, que por supuesto Pedro, Santiago y Juan eran el epítome. ¿Está bien? Versículo 12. Así que él dice, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, pero por la revelación, una revelación del Señor Jesucristo, quien por supuesto ahora está en gloria, y así tenía que ser a través de algún tipo de proceso de comunicación entre el Señor y este apóstol. Está bien. Versículo 13. Él dice, ¿has oído de mi conversación? Ahora, esa palabra siempre se traduce como conversación a lo largo del Nuevo Testamento, si no me equivoco, pero significa manera, vivir. ¿Has oído de mi manera de vivir o mi estilo de vida en tiempos pasados, en los judíos? ¿Qué religión? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a usar ese término para el judaísmo? Bueno, eso es lo que se había convertido. Se había diluido en los últimos 1500 años, desde la entrega de la ley en el monte Sinaí y el establecimiento del sacerdocio de Israel y toda la adoración sacrificial. Era puro, esa era la ley. Pero, a medida que Israel avanzó a lo largo de 1500 años, ¿qué le pasó? Simplemente se diluyó, se degeneró y finalmente, ¿sabes qué era la ley? 613 reglas y regulaciones, una de las cuales, por supuesto, era que solo podían caminar cierta cantidad de estadios en el día de reposo. Y todas estas estipulaciones, eso es lo que se había convertido la ley. ¿Y ahora qué era? Una religión. Eso es todo. No había poder salvador en el judaísmo de la época de Cristo. Ahora, había algunos creyentes genuinos. Sabemos que los había Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y José y María, sin duda lo eran. Pero, eran muy pocos los judíos que eran verdaderos creyentes. Cuando Cristo llegó a Israel, pero ¿qué eran? ¿Religiosos? Claro que eran religiosos. Mantenían los días de fiesta, practicaban el sacrificio. Ahora, me cuesta creer esto, pero leí una vez y tengo a Josefo en casa. Lo que me llega es la letra pequeña. Y es una letra tan pequeña, pero voy a intentar buscarlo. Pero Josefo afirmaba que en la época de Cristo se sacrificaban 1,000,000 de animales cada año. Ahora mis cálculos me dicen, chico, eso es un montón de animales cada día del año. Pero ya sea que fueran tantos o que fueran un poco menos que eso, nunca pierdas de vista el hecho de que la religión de los judíos en la época de Cristo estaba al máximo. Una práctica, esas 613 reglas y regulaciones. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia, con menos soldadura.